Bueno, ustedes tenían, ¿se acuerdan que le había dicho que, bueno, hasta que usted terminara el módulo, entre comillas, había que hacer una serie de ejercicios? Por ejemplo, había que arrancar con el 9, que era de recapitulación. ¿Qué tal? ¿Lo hicieron? Sí, sí, bien, anduvo bien. ¿Vamos a corregirlo? Bueno. Sí. Bueno, lo corregimos. Lo van chequeando conmigo si alguien no lo hizo. Bueno, esto es la derivada de un cociente. No tiene problemas, como por ejemplo el b, que habría que expresar esto como potencia fraccionaria. Acá no tenemos ese problema. Tenemos que la derivada del numerador lo vamos a poner entre corchetes. Por lo menos para, si no lo hicieron, no, el tema es para presentarlo a ustedes, o quien no lo haya hecho, corregirlo. 8 por 1504 menos el número e por x elevado, yo lo pongo directamente, 1503 menos e, porque le saqué 1, ¿de acuerdo? Menos Claro. el secante cuadrado de ¿quién? De x. De X. Todo eso lo voy a multiplicar por el denominador, que lo podría poner así directamente, y le voy a restar ahora, porque el denominador va sin derivar, le voy a restar ahora este numerador sin derivar. ¿De acuerdo? Entonces lo pongo entre corchete. Largo. Vamos a tener que achicar la letra. Sí. Sí, quedaron bastante largos esos tres. Es largo, sí, porque... A ver. Ahora, ahí sí. Por el denominador derivado. El denominador derivado es la derivada de un producto. Entonces es 4 por la tangente de x más 4x más 1 por la secante cuadrado de ¿quién? De x. Sobre el denominador al cuadrado, que lo puedo expresar todo al cuadrado o, como voy a poner yo ahora, 4x elevado al cuadrado por la tangente cuadrado de x. ¿Está bien hasta ahí? ¿Lo hicieron así? Obviamente lo dejamos así, ¿no? ¿Les Yo, coincide? profe, en la última parte donde pusiste el denominador derivado, me había quedado 4 por la secante cuadrado de X, nada más. No, pero el Es denominador... como que el ahora... denominador, espera. A ver, espera, de nuevo. Esto por la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el Sí, numerador sí, sin derivar pero por el me denominador quedó... derivado. ¿Y qué pasó ahí? No Claro, el entiendo. denominador derivado no me quedó así, me había quedado Ah, como 4 por la secante cuadrado de X. no, derivaste los dos. No, es la derivada de un producto. Claro, está bien. Bueno, en la letra B tenemos que eso lo vamos a tener que expresar distinto, como x a la 9 onceavos. ¿Sí? Entonces lo preparamos. Entonces, ¿cómo me queda la derivada de eso? Bueno, un cociente también es la derivada del numerador, que quedaría paréntesis pi menos raíz cuadrada de 2 por x elevado a la pi menos raíz cuadrada de 2 menos ¿quién? Menos 1. Menos 1. Más
la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x, o alguno a lo mejor la pensó como x a la 1/2, tiene que haber quedado 1/2 por x a la menos 1/2. Menos, ¿cuánto es la derivada de la cotangente? Tengo una negación, ¿cuánto es la derivada? Nunca me acuerdo de memoria de esa. Si ustedes la ven a la derecha. Cosecante, profe, menos cosecante cuadrado. Menos cosecante cuadrado de x. O sea, menos cosecante cuadrado de x. Todo eso lo voy a multiplicar por el denominador. Entre corchetes, sin derivar. No me quedó. Bueno, a eso le voy a restar el numerador sin derivar, como está. Y a eso le voy a multiplicar la derivada del denominador, que es, bueno, la derivada de 5 seno de x es una constante por la derivada de la función seno. Menos 9/11 por x a la 9/11 menos 1. ¿Está bien? Sobre... Sí. No me quedo. El cuadrado del denominador, que es este. Listo. Eso se deja así. Y finalmente nos queda esta derivada. Esta derivada, me arriesgo, si no lo bajo, es otro cociente. Es la más cortita esa. Eso me parece porque se va achicando en las derivadas porque son sumas algebraicas, el numerador y denominador. La derivada del numerador, que es menos 6 menos 9 por el coseno de x, ¿correcto? Por el denominador sin derivar, que es este polinomio. Lo podría haber puesto entre... No importa. Como puse y no es largo, lo pongo entre paréntesis. ¿Sabes? Y ahora le resto ¿qué? Le resto el numerador como está. Y lo multiplico por la derivada del denominador, que es 7 menos 4, bueno, menos 2 por 2x. ¿Está bien? Sobre el cuadrado del denominador. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, ese ha coincidido, han coincidido los tres. Espera. Ahí está. ¿Listo? Ese es el ejercicio 9. Sí, profe. Así quedó bien. Podemos,
¿Llegaron a hacer algo del ejercicio que sigue? No era el que sigue, era el 11. ¿Llegaron a hacer algo? Sí, algo sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, el 11, la característica que tiene es que es la aplicación de la regla de la cadena. ¿Puedo borrar este? Sí, profe. Sí, Rodolfo. Espera, veamos. Sí, esto es automático, se está grabando, ¿sí, no? Sí, sí. Sí. Gracias. Sí, está grabando. Gracias. Bueno, le vamos a dejar el espacio. Esta es la letra B, la letra C, la letra D y F. Bien. Bueno, le ponemos esto. Llegaron, por ejemplo, el primero, el A lo hicieron. Sí. Bueno. Un cociente, donde el numerador es una función compuesta y el denominador también. ¿Cómo derivamos el numerador? X más 2 al cubo. ¿La derivada cuánto es? 3 por X X más 2 al cuadrado. al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro, que es 1. ¿Okay? Lo voy a poner exagerado acá para el que no lo hizo y se ubique, pero no es necesario. ¿Sí? Por la derivada del denominador, por el denominador sin derivar, perdón. De nuevo. La derivada del numerador es una función compuesta, x más 2 al cubo, 3 por x más 2 al cuadrado por 1, que es la derivada de la función que está adentro, por el denominador sin derivar. ¿Y a eso qué le restamos ahora? El numerador sin derivar que es x más 2 elevado al cubo por la derivada del denominador. ¿Cuál es la función abarcativa? La potencia. 2 por x más, menos 1. Por la derivada de lo que tengo adentro. ¿Y lo que tengo adentro cuánto es? La derivada. 1. 1. Sobre el cuadrado del denominador. Como x menos 1 al cuadrado, el denominador, si lo vuelvo a elevar al cuadrado, es potencia de potencia y me queda a la cuarta. Si alguien hizo x menos 1 al cuadrado y eso lo elevó al cuadrado, está correcto también. ¿De acuerdo? Genial. Bien. Bueno, acá tengo la derivada de esta expresión, que es x cuadrado más 3x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Lo llegaron a hacer? No, yo en ese me trabé, profe. ¿Cómo? Que yo en ese me trabé, digo. El resto, ¿hay quien lo llegó a hacer? No hay respuesta. Bueno. Pero no cuesta nada decir, no lo hice, no me salió. ¿No es cierto? A ver de nuevo. Carolina, Agostina me dijo que no se trabó. ¿Y el resto qué me dice? ¿Por qué no salió? Listo. Yo, profe, también me trabé. Bueno, a ver, tenemos acá, gracias, no cuesta nada. La potencia es 2. Esa es la función abarcativa, la potencia. Lo que está dentro de la potencia es un producto. Y a la vez, en ese producto, uno de los factores es una raíz cuadrada de otra función. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué derivamos primero? La potencia.
2 por corchete. Lo que está dentro del corchete que va elevado ahora ¿a qué? ¿Cómo queda la potencia? A la 1. ¿Sí? A la 1. Claro. Por la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primer factor, que ¿cuánto es la derivada? 2x más 3. Por la derivada de la raíz, x cuadrado más, perdón, la expresión de la raíz cuadrada sin derivar. Ahí está. De nuevo. Derivada del primer factor por el otro factor sin derivar. Más x cuadrado más 3x por la derivada de la raíz. ¿Cuánto es la derivada de la raíz? Es decir, cuidado, la raíz es abarcativa en esta función de función. Entonces, ¿cómo me queda? 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Está terminada la derivada esa ahí. ¿Qué faltaría? Por la función abarcativa es la raíz cuadrada, ¿sí? La derivo. ¿Y ahora qué falta? Derivarlo la función que está dentro del radicando. Claro, lo de adentro. 2x. Y ahí terminó. Repaso. La derivada de lo más grueso es la potencia. 2 por todo el corchete a la 1. Ahora por la derivada de este producto. La derivada del primer factor es muy simple, una suma. Por la raíz sin derivar. Más la derivada del primer factor, más el primer factor solo sin derivar por la derivada del segundo. O sea, derivo la raíz por, eso es la función abarcativa, por el radicando. Bien. ¿De acuerdo? El C no llegaron directamente. ¿O alguno lo hizo? No, profe. G'. No, Rodolfo. No. Bueno, vamos a hacerlo juntos. El G. Bueno, a ver. El G es una suma algebraica donde el primer factor es una potencia, pero es una función de función constante y le resto otra función de función. Arrancamos con este. ¿Cuál es la función abarcativa? La potencia. Por lo tanto, ¿cómo queda la derivada? 5 por todo esto elevado ¿a qué? A la A cuarta. la cuarta. Bueno, y ahí terminó esa parte de la derivada. ¿Qué hago ahora? La derivada del numerador, que es menos 1, por el denominador como está. Menos el numerador como está por la derivada del denominador, que es 3. Sobre 3x menos 1 al cuadrado. Menos, ¿cuánto vale la derivada de la cosecante? Pues la derivada de 4 es 0. Espera que lo terminemos. Después te lo vuelvo a repasar. Dale, está bien. La derivada Sí. de la constante es 0. ¿Y la derivada de la cosecante cuál es? Porque ahora tenemos una función que abarca. O sea, una función de función. ¿Cuál es la función abarcativa? La cosecante. ¿Cuál es la derivada de la cosecante?
Es mirar la tabla, nada más. No requiero que busquen en su memoria. Se les fue la participatividad que tenían esta mañana. No sé por qué. Menos cotangente por cosecante. Bien. La derivada de la cosecante, vamos a hacer aparte. La derivada de la cosecante es ¿cómo me dijiste que es? Menos cotangente de X por cosecante. Por cosecante de X. Pero resulta que acá vos no tenés cosecante de X. ¿Cuál es el argumento acá? Es una función de función. ¿Y cuál es el argumento? 1 menos X a la raíz cubo. No, raíz de 3. A la raíz cuadrada de 3. Entonces me queda, a ver, ¿cómo sería acá la derivada? La idea es la misma. Menos cotangente ¿de quién? De 1 menos X a la raíz cuadrada de 3. 1 menos X a la raíz cuadrada de 3. Por la cosecante de 1 menos X elevado a la raíz cuadrada de 3. Por la derivada de ese argumento, que es 1 menos X a la raíz de 3, que sería 0 menos raíz cuadrada de 3 por X elevado a la raíz cuadrada de 3 menos 1. Que es lo que vamos a poner acá. ¿Lo revisamos todo? Porque alguien me preguntó en algún momento. Tenemos una suma algebraica, donde el primer término es 2 menos X sobre 3X menos 1 a la quinta. La función abarcativa es una potencia. La derivada es 5 por este cociente a la cuarta, por la derivada de este cociente, por la regla de la cadena. La derivada del numerador es una lineal, menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Menos 0, no lo escribo, menos esta que es una función trigonométrica recíproca, ¿sí? Donde cosecante es la abarcativa. Es la derivada de la cosecante, la menos cotangente del argumento por la cosecante del argumento. En este caso el argumento es 1 menos X a la raíz de 3, porque es una función de función, una función compuesta. Es menos cotangente de 1 menos X a la raíz de 3 por cosecante de 1 menos X a la raíz de 3. Por la derivada de este argumento, 0 menos raíz de 3 por X a la raíz de 3 menos 1. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, Rodolfo. Bueno, no sé si alguno quiere. Le doy espacio a que lo copien. Yo ya estoy, profe, gracias. Bueno. Los tres que quedan, creo que quedó D, E y F, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, ese queda de tarea, lo traen para la semana que viene.
Y lo corregimos apenas, acuérdense que hay que corregirlo apenas ingresamos. Así no queda ninguna duda. ¿De acuerdo? Es una forma de que se mantenga el fuego, digamos, que no se olviden, que lo mantengan. Es una tareita para la semana que viene. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno. Espera. Acá está. Acá habíamos quedado. Bueno. Ejercicio 12. Estamos compartiendo, ¿no? sí. Bueno, dice, bueno, estas eran algunas derivadas que están en la tabla que habían quedado pendientes. Derivada del logaritmo natural o neperiano. Probar la verdad de la proposición siguiente, utilizando, claro, acá tenemos que deducir la fórmula que está en la tabla. Utilizando la definición de función derivada hay que probar que la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre x. La otra es sencilla porque lo que hay que usar es el cambio de base del logaritmo. Pero vamos primero a esto. Bueno, mala suerte porque está como imagen. Así que vamos al MapType a hacer el ejercicio 12 juntos. Eso lo voy a hacer yo. Bueno. Hay que probar que si la función es el logaritmo neperiano de x, la derivada vale 1 sobre x. ¿Está bien? Bueno, vamos a la derivada, a la definición, ¿se acuerdan? El límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. ¿Cuánto vale f en x más h si la función es logaritmo neperiano? Logaritmo neperiano de x más h. Y f de x es logaritmo neperiano de x sobre h. Se supone que quienes me están escuchando han visto las propiedades del logaritmo. La hemos visto en el capítulo anterior. Sí, sí. Entonces yo voy a escribir estratégicamente usando ese a sobre b, lo puedo pensar como 1 sobre b por a. Entonces, esto lo pienso como 1 sobre h por esta diferencia de logaritmos que la puedo perfectamente escribir entre corchetes. Ahora, una diferencia de logaritmos en virtud de las propiedades, ¿cómo se puede pensar? ¿Como el logaritmo de qué? Ahí casi lo pongo. ¿De la división? Exacto, a ver, muy bien. En el numerador que ponemos, X más H. y en el denominador, X. muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Espera, podemos seguir. Sí. Pero ese numerador lo podríamos pensar, en realidad esto lo podríamos poner entre corchetes, porque
Y ya podríamos trabajar de otra manera todo. Bueno, el límite lo mantenemos, por supuesto, porque estamos calculando un límite. Esto es un numerito que multiplica el logaritmo. Entonces, ¿se acuerdan que si un numerito multiplica el logaritmo de algo, se puede pensar como que es una potencia? ¿Recuerdan? Si yo tengo C por el logaritmo neperiano de A sobre B, yo eso lo podría pensar como el logaritmo neperiano de A sobre B elevado a la C. ¿Se ubican? El logaritmo de una potencia. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? El logaritmo neperiano de esto elevado ¿a qué? A la 1 sobre H. Muy bien, 1 sobre H. Pero yo a esto que tengo, bueno, a ver, después lo hacemos eso. Ya lo podríamos haber hecho, pero no importa el orden. El límite del logaritmo ¿a qué es igual? El logaritmo del límite. Claro, aplico el álgebra de los límites y eso que tengo entre corchetes, ¿cómo lo podría pensar? Ya lo podríamos hacer en este paso. Distribuyo el denominador en el numerador. ¿Y cómo me quedaría? 1 más h sobre x. Muy bien. Elevado a la 1 sobre h. Fíjense que esto da a pensar en un límite que conocemos, que lleva un prototipo. ¿Se acuerdan el prototipo de quién lleva eso? Sí. El número El común. número E. Algo. Claro. Era, si yo tenía, vamos a recordarlo, espérate, vamos a hacerlo acá abajo. El límite. Cuando x tiende a 0, de 1 más f de x elevado a la 1 sobre f de x, ¿se acuerdan? Eso tendía al número e si, ¿qué tenía que pasar con f de x? ¿A cuánto tenía que tender f de x? Recuerden que era un indeterminado. ¿A cuánto? ¿Cuánto dijiste? ¿A infinito era? Piensen un poquito. Está bien, van pensando. Van pensando. ¿Se acuerdan que este prototipo funcionaba para indeterminaciones del tipo 1 al infinito? Entonces, fíjate, la base ¿a cuánto tendría que tender para eso? A 1. A 1. Por lo tanto, f de x ¿a cuánto tendría que tender? A 0. Eso. ¿Ves? Lo razonamos. No hace falta, ¿viste? Acordarnos de memoria. Más o menos tenemos la idea, lo razonamos. ¿Ves? Ahí tiende 1 al infinito. Entonces vos tenés 1 más h sobre x. H tiende a 0. Siempre que x sea distinto de 0, es decir, de hecho x, ¿cómo es? Mayor que 0. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo 1 más h sobre x. ¿Y qué tendría que tener? ¿Elevado a cuánto tendría que estar?
Tengo 1 más h sobre x. ¿A cuánto tendría que estar elevado para que funcionara ese prototipo? 1 sobre h Sobre sobre h x. por x. A ver. Tengo 1 más h sobre x. ¿Sí? Esto de acá arriba, ¿qué forma tendría que tener? Acuérdense, miren, comparen. H sobre x. 1 sobre h sobre x. Está bien, está bien. 1 sobre h sobre x. ¿Y cuánto es? Vamos a hacerlo acá aparte. Vamos poniendo 1, muy bien. 1 sobre, dijiste, h sobre x. ¿Y cuánto es 1 sobre h sobre x? ¿A qué es igual? Vos tenés ahí 1 sobre h. ¿Cuánto es 1 sobre x? Perdón, ya me pide. 1 sobre h sobre x. ¿Cuánto es? X sobre h. Claro. Y vos tenés 1 sobre h. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Multiplicamos y dividimos Multiplicar. por quién. Multiplicamos y Por x más dividimos h. por quién. Por x. Exacto. Entonces me quedó el logaritmo del límite no importa. Esto que va elevado a la x sobre h. Esto lo vamos a poner entre llaves para que quede más prolijo y lo vamos a elevar. Bueno, estábamos acá. Habíamos construido este límite, el logaritmo estaba allá afuera, h tiende a 0, de 1 más, esta es la f de x, tenía que ir elevado a la 1 sobre f de x, vimos por qué quedaba así, por eso multiplicamos y dividimos por x. Entonces agrupamos el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h sobre x a la x sobre h, ¿sí? Que sería la 1 sobre f de x. Lo pusimos entre llaves. Acá desafectamos el 1 sobre x, queda fuera por potencia de potencia, se multiplican. Y todo este límite, ¿a cuánto tiende? A e. A e. Eso mismo. Entonces, ¿cómo me queda? El logaritmo de e elevado ¿a qué? A la 1 sobre x. Pero el logaritmo de la potencia es la potencia por el logaritmo. En este caso, la potencia, ¿quién es? 1 sobre x por el logaritmo neperiano de e. Pero el logaritmo neperiano de e, ¿cuánto vale? El logaritmo en base e de e es 1, ¿correcto? ¿Se acuerdan que el logaritmo en una base del mismo número que es la base es 1? ¿Sí? O sea, ¿a cuánto hay que elevar e para que me dé e? A la 1, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto me dio todo este 1 cálculo? sobre x. ¿No era eso lo que queríamos probar? Sí. Exacto. Bueno. No sé si lo quieren copiar, si ya habían llegado ahí, fíjense. Yo ya lo copié, Sí. profe, gracias. Yo también. ¿Seguros? También, Rodolfo, gracias. Sí.
Bueno, vamos a compartir. Si está, vamos a compartir. Vamos a leer el ejercicio 13 para ver lo que dice y después volvemos para acá. Bueno, ejercicio 13, derivada del logaritmo decimal. Utilizando el resultado demostrado en el ejercicio 12, la fórmula del cambio de base del logaritmo y el álgebra de las derivadas, probar la verdad que me proponen acá. La derivada del logaritmo decimal, que lo pueden encontrar en la tabla también. Obviamente, están todas en la tabla. Hay de más en la tabla por ahí. Bueno, el 13 hay que probar esto. Me dijeron que esto está seguro, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ¿ustedes se acuerdan la fórmula del cambio de base? No importa, lo vamos a escribir. Porque acá lo que tiene esto de ventaja, que no vamos a tener que hacer todo por la definición. Yo también la voy a tratar de... Yo tengo que obtener el logaritmo en base b de un número x. Y los conozco en base a. Entonces es la fórmula, si mal no recuerdo, es el logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. A ver, supongamos que yo tengo una tabla o conozco cierto tipo de logaritmos que me dan en base A, pero yo los quiero en base B. Eso decía la fórmula. El logaritmo en base B de x es el logaritmo en la base conocida de este x sobre el logaritmo en la base conocida de la base desconocida. De esta manera se pueden ver los cambios del logaritmo decimal a neperiano y viceversa. A ver, supongamos que yo quiero el logaritmo decimal, pero de un número, pero utilizando el neperiano. ¿Cómo hago? O natural. Es el logaritmo neperiano de x sobre el logaritmo neperiano de la base de los decimales. ¿Se ubican? Pero si es al revés, quiero el logaritmo neperiano de x en función del decimal, ¿cómo sería? A ver si me lo dicen. Está dado esto, pero ¿cómo sería? A ver. Logaritmo decimal de x sobre el logaritmo decimal de ¿quién? De. ¿Está bien? O sea, de la base de este. Pero acá el que vamos a usar va a ser este. Entonces, si yo tengo el logaritmo decimal de x, ¿yo qué es lo que conozco? La derivada del logaritmo neperiano, ¿sí o no? Vamos a escribirla. ¿Sí? Es la que deducimos recién, ¿o no? Si f de x es igual al logaritmo neperiano de x, ¿cuánto dijimos que valía la derivada? 1 sobre x. Bien. ¿Pero qué queremos demostrar ahora? Que la derivada del logaritmo decimal, ¿cuánto vale? 1 sobre x por el logaritmo neperiano de 10. Entonces, al logaritmo decimal,
¿cómo lo puedo pensar en función del logaritmo neperiano? Lo acabamos de ver. Logaritmo neperiano de x sobre 10. Sobre el logaritmo neperiano de 10. Bien. Yo acá tengo una función sobre una constante. Entonces sería interesante, para obtener esta derivada, que tuviera una constante por una función. Esto lo hemos visto muchas veces. Si yo tengo A sobre B, lo puedo pensar como 1 sobre B por A. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podría pensar a ver esto? ¿Cómo podría pensar esta expresión en base a esto que estoy diciendo? Para que me quede. 1 sobre ¿1 sobre qué? logaritmo neperiano de 10 por logaritmo neperiano de x. Claro. Y ahora está todo en condiciones. Tengo una constante por una función. Hoy deducimos también a la mañana y lo aplicamos. ¿Cuánto es la derivada de una constante por una función? La constante por la derivada de la función. El resto me va siguiendo, ¿no es cierto? Se ve claramente que acá tengo una constante por una función. ¿Cuánto vale esta derivada? Uno sobre el logaritmo neperiano de 10. Sí. Esa es nuestra constante, ¿no es cierto? Claro. Es un valor constante ese. Por la derivada, lo vamos a exagerar esto, es innecesario, pero es para que quede bien claro, que no haya lugar a dudas. Espera, ¿eh? ¿Y cómo me queda ahora? 1 sobre logaritmo de 10 por la derivada del logaritmo, que ¿cuánto vale? Neperiano, perdón. 1 Por x. sobre x. Que lo deja así o queda expresado así, es lo mismo. Acá aplicamos vamos a ponerle 1. En realidad, espera, acá aplicamos 1. Espera. En realidad acá aplicamos. Espera. 1. Acá aplicamos 2. Y acá aplicamos 3. Entonces, esto es 1. Esto es 2. Y me faltó escribir 3, que sería la derivada de una constante por una función. Es C por F' con C distinto de 0. ¿Quedó claro, no es cierto? Vieron que acá ya no usamos la definición. Hicimos la deducción de la fórmula, pero con otras herramientas.
Nos basamos en la derivada del logaritmo. ¿De acuerdo? Bueno, yo los espero por si quieren copiar. Sí, profe, yo tengo que copiar un cachito y estoy. Bueno. Listo, Rodolfo. ¿Listo? Avísenme cuando está. Listo, profe, gracias. Sí, listo. Listo. Bueno. Entonces vamos al ejercicio 14 que hay que derivar logaritmos, te imaginarán. Hay que hallar la derivada de estas tres funciones. Esperá, ¿eh? A ver si nos animamos. Empezamos con el A. ¿Reconocen? ¿Tenemos una función simple o compuesta acá? Compuesta. Muy bien. ¿Cuál es la función abarcativa acá? Logaritmo neperiano. Y la que está dentro, el argumento, en este caso del logaritmo, ¿cuál es? X menos n de x. Bien. Empezamos a derivar. ¿Qué es lo más grueso acá? ¿Cuál es la función abarcativa, dijimos? El logaritmo. El logaritmo neperiano. Entonces, ¿cómo es la derivada del logaritmo? 1 sobre ese argumento. Sobre x. Pero vamos a escribirlo acá porque si la función es el logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo sería 1 sobre ¿quién? ¿Cuál es el argumento? X menos n de x. ¿Está terminada la derivada acá? ¿Qué nos faltaría? No, habría que derivar el argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? No, 1 menos coseno. Sí, señor, muy Claro. bien. De x. ¿Está bien hasta ahí? Ahí, se ve. Para que me quede más espacio. El B. Bueno, esta está escrita así, pero podríamos ponerle, si queremos, para trabajar, para que se vea mejor, que no está mal como está escrito, pero para que se vea mejor, así. ¿Se ve cuál es la función abarcativa acá? Sí, el primer logaritmo neperiano. El primer logaritmo. Muy bien el comentario. Entonces, arrancamos con la derivada. Derivamos el primer logaritmo. ¿Y cómo me queda? 1 sobre ¿qué? ¿Cuál es nuestro argumento? Logaritmo neperiano de x menos x cuadrado. Y ahora tengo que derivar este a su vez, que es una función de función, donde la función abarcativa es otro logaritmo. Entonces, a eso lo multiplicaríamos por ¿quién? ¿Ven la cadena? Por 1 sobre x menos x cuadrado. Muy bien. ¿Y está todo terminado ahí? No, Otro falta más. derivar el argumento. Por 1
1 1 menos 2x. 2x. Muy bien, excelente. Esperen que no quiero. Espera. Ahí está. Ahí. No sé si lo quieren copiar, yo los espero. Por mí ya estoy, profe, gracias. Y ahora tengo que ir al C. Bueno, fíjense que acá tengo el logaritmo cuadrado del logaritmo de 1 menos x, que lo podría pensar como el logaritmo un corchete, el logaritmo de 1 menos x, pero a la vez el logaritmo total está elevado ¿a qué? Al cuadrado. Claro. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto? A ver si de esa manera se ubican. 2 por Queda muy Bien. bien. La La función potencia abarcativa es la potencia. 2 por todo esto. Y ahora, ¿qué sigo derivando? Este logaritmo. ¿Cómo me quedaría? Uno 1 sobre sobre Logaritmo neperiano de 1 menos x. Por... ¿Está bien? ¿Y menos, ahora qué menos seguiría 1. derivando? Ah, falta lo de abajo, claro, el otro logaritmo. 1 sobre 1 menos x. Claro, Muy bien. ¿Y ahora qué falta? La derivada del último. del argumento, claro. ¿Cuánto es la derivada de 1 menos x? Menos 1. menos Menos 1. 1. Vieron que es como una mamiushka, ¿eh? No uno adentro de otro. Se va entendiendo. Es decir, yo empecé Sí, está derivando bueno. lo más grueso. Después seguí derivando este logaritmo. Después seguiré derivando este logaritmo y finalmente el último que está adentro de todo. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, sí. Le agregaría un D que no está, pero le agregaría de tarea para que, o sea, se suman a los otros tres, este. ¿Mm? Logaritmo neperiano. Espera. Del seno de 1 menos x a la quinta. Le podemos poner logaritmo séptimo sobre x menos el logaritmo de x a la quinta menos el logaritmo. No, ya es muy macabro. Bueno, no, un poquitito más. De x. Basta. Está bien, listo. Basta. ¿Está bien? Basta. No sé. Queda ahí, queda el D, ahí queda el D. Anótenlo, porque yo no lo tengo, que lo podría agregar. Listo, perfecto. Sí, lo podría agregar, así les queda, que me queda. Bueno. Bueno.
Bueno, estoy acá, no sé si copiaron, si está todo, si falta algo, si quería alguien de arriba algo. Por mí ya estoy, profe, gracias. Está todo, el resto. Sí, también, profe. Bueno, También, Rodolfo, Sí, ya gracias. está. bueno. Entonces ahora vamos a ir de nuevo para el material, porque ahora vamos a ver una cosita que, como funciones compuestas, tampoco hemos trabajado específicamente, pero vamos a tener una ligera idea para ver lo que nos falta. Derivadas de las funciones inversas. Estamos compartiendo, ¿no? Sin entrar en grandes detalles, la relación existente entre una función y su inversa es la siguiente. Si es igual a f de x, x es f a la menos 1 de y. Pero esta f a la menos 1 no quiere decir que es 1 sobre f. Es un cambio de correspondencia. A ver. La inversa quiere decir esto. No es la recíproca. Es decir, si vos tenés una función que va aplicada de un conjunto A en otro B, la inversa cambia el recorrido. Hagan de cuenta que la función viaja de A a B. La inversa, ¿de dónde va a viajar? De B a A. Es decir, la inversa habla de un cambio de correspondencia. Aclaramos, f a la menos 1 es nada que ver con 1 sobre f. ¿Está bien? Es como las operaciones. ¿Cuál es la operación inversa a la adición? La sustracción. Pero a la vez la sustracción es la inversa, su inversa es la adición. O sea que la adición y la sustracción son mutuamente inversas. La multiplicación y la división. La potenciación y la radicación. La logaritmación y la exponenciación. ¿Se ubican? Ay, no sé si está, bueno, yo le pongo así, división. Potenciación y radicación. Logaritmación y exponenciación. Se ubican, ¿no? Sí, sí, profe. Son mutuamente inversas. No es que una... si la otra es inversa, esta también es inversa de la primera. Son mutuamente inversas. Bueno, ahora vamos a ver. Yo cuando hago esa pausa es porque espero que copien, nada más. Sí, yo ya estoy, profe. Bueno. Se va a cortar por ahí, no todavía, pero nos falta mucho. Volvemos enseguida. Bueno, si es igual a x cuadrado, su inversa es x igual a raíz de y. ¿Se ubican? Es decir, despejo x en función de y. Si es igual a x cubo, x es igual a la raíz cúbica de y. ¿Se ve?
Si es igual a la x, x es igual al logaritmo en base a de y. Si es igual a e a la x, x es igual al logaritmo neperiano de y. Se me siguen, ¿no? Sí, me siguen con el despeje, ¿no? Si es igual si es igual al seno de x, ¿cuál es la inversa del seno? X es igual al arco cuyo seno vale y. Es al revés. Nosotros antes le dábamos acá valores a x que son ángulos expresados en radianes. Y nos daba una imagen que va entre 1 y menos 1. Bueno, ahora es al revés. Dado esos valores entre 1 y menos 1, x que nos va a dar el arco. Por eso se llama el arco es el ángulo. El arco cuyo seno vale y. Si es el coseno, x es el arco cuyo coseno vale y. Si es la tangente, x es igual al arco tangente de y. Para enriquecer un poquito esto, podemos... Esto del logaritmo, en su momento vimos la inversa. Podríamos ver la inversa de las trigonométricas graficadas. ¿Les parece bien? Bueno. Esperen. Bueno. Esta es la función seno de x. ¿Recuerdan? Esta es la función arco seno de x. Aquí hay un error, espera. Fíjense, la violeta es el seno y la blanca es el arco seno. La escribimos a sin de x. ¿De acuerdo? Ahí escribo el coseno. Esa que está en rojo es el coseno. Esta es arco coseno. La que está en verde sería. Sí. Y finalmente, tiene una causa, ¿por qué no es? Tiene una simetría. La tangente, esta es la tangente. ¿Se acuerdan que la tangente no existía en todo pi sobre 2, 3 medios pi? Serían los múltiplos impares de pi sobre 2. Esas son asíntotas verticales. Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. ¿Se acuerdan que cuando tendía a un múltiplo impar de pi sobre 2 por derecha, tendía a menos infinito? Y por izquierda a más. Sí, la vimos. Y la inversa es esta. La amarilla. Ah, esa se nota más que es bien inversa en el gráfico. ¿Sí? Fíjate que si dibujo la función identidad, son curiosidades porque no lo vamos. Siempre la función respecto de la inversa, o las dos mejor dicho, son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. ¿Que cuál es? No es otra que la función identidad. Una recta a 45 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. No, pero lo dejo aparte eso. Listo. Bueno. Seguimos entonces con el material. Yo quería contarles un poquito. Bueno. Si yo tengo una función y igual a f de x y su inversa es x igual a g de y, para escribirla más fácil, donde g es igual a f a la menos 1, o sea, la inversa de f, la derivada de la inversa, me dice este teorema de la función inversa, es igual a 1 sobre la derivada de f. O al revés, la derivada de f es 1 sobre la derivada de g, siempre que f' de x, en este caso, como está planteado, sea distinto de 0.
¿De acuerdo? Entonces me plantea en el ejercicio 15 que usando esa fórmula deduzca las derivadas de estas funciones. Entonces, ahora vamos al MATLAB. Ya vamos, ya lo comparto. Entonces, estamos, dijimos, en el ejercicio 15, ¿no? Sí, profe. Bueno, me pide que pruebe. Vamos a ir haciendo de a una, tranquilitos. Me pide que demuestre que la derivada de la función exponencial, o sea, de e a la x, su derivada es e a la x. Bueno. Entonces, voy a tomar como derivada de base al logaritmo, que es una derivada que conozco ya. ¿Se entiende? Entonces, si y igual a f de x es logaritmo de x, ¿cuál sería la inversa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo pasa el logaritmo al otro miembro para despejar la x? Como la exponencial. Claro, e elevado a la i. Esa sería nuestra g de i. Según la fórmula, ¿cuánto vale la derivada de g de i? La recíproca de la derivada de f. Pero ¿cuánto vale la derivada de esta f de x que es el logaritmo? Si la función es logaritmo de x, ¿cuánto vale su derivada? Miren la tabla. Yo tengo que probar esto. Entonces, para probarlo, me voy a basar en una derivada que ya conozco, para usar esta fórmula. Entonces, si y es igual a f de x es igual al logaritmo de x, su inversa, x, es igual a e a la i, que la llamo g de i. Entonces, yo quiero la derivada de esta g, de e a la i, que es 1 sobre f'. Si i igual a f de x es logaritmo, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? Miren la tabla, por favor. Pero es muy importante que participen. 1 sobre x. 1 sobre x. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que poner acá? Uno, y acá donde está f', ¿qué ponemos? 1 sobre x. Pero 1 sobre x, ¿a qué es igual? A X. ¿Y a qué es igual x? A E a la I. Exacto. ¿Qué probamos? Que la derivada de la exponencial es e a la i. Si la función es e a la i, la derivada es e a la i. Ustedes me van a decir, pero ahí dice de x. Bueno, si la expresás en función de x, sigue siendo lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si es igual a f de... Lo que pasa es que me tengo que basar en una función cuya derivada ya conozco. Es decir, yo quiero probar que la derivada de la exponencial
es la misma función, pero su inversa es el logaritmo. ¿Se entiende? Entonces, dije y igual a f de x igual al logaritmo de x. X es igual a e a la i. La llamo g de i. La derivada de f es 1 sobre x. Según esta fórmula, la derivada de g es 1 sobre la derivada de f. Pero la derivada de f, ¿quién es? 1 sobre x. 1 sobre 1 sobre x es x. Y x es igual a e a la i. Si la expresás en función de x, si f de x es igual a e a la x, su derivada es e a la x. Pero ustedes vieron de dónde salió. ¿De acuerdo? Bueno. No sé si lo copian. Yo ya estoy, No, ya profe, está, gracias. Rodolfo. Bueno, podemos hacer el B, Sí, ya, el C, ya está. porque para el B me Sí, sí. faltó. Ahí está. Hacemos este, el C. Tenemos que probar, si tenemos la función arcoseno de x, su derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, vamos a partir, ¿cuál sería la inversa del arcoseno? El seno. El seno de x. Bueno, entonces, si y es igual a f de x, igual al seno de x, ¿cuánto vale x? Es una g de i, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? ¿Cómo despejo? ¿Cómo pasa el seno al otro lado? Como el arco cuyo seno vale i. Según lo que acabamos de aprender, la derivada de g, ¿cuánto vale siempre? Uno sobre la derivada de f. Y en este caso, ¿cuánto vale la derivada de f? ¿Cuánto vale la derivada de f? ¿Coseno? Claro, coseno de x. Claro, pero no llegamos a esto. ¿Cómo se puede expresar? Lo aprendimos en matemática en el primer cuatrimestre en trigonometría. ¿A qué es igual el coseno en función del seno? Esperen un poquito que tengo acá la tabla de trigonometría. A ver. Aguarden un poquito. A ver, acá. No, mejor lo vemos de esta. ¿Se acuerdan de esta tablita? Sí. Bueno, ¿qué necesitamos? Sí. El coseno en función del seno. ¿A qué es igual? A más menos raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. Claro. Espera, estábamos en la tabla, ¿no? Algo pasó, algo hice mal. Ahí está. En realidad le pongo el signo positivo, que no le pongo nada, porque si no, no sería función. Bien. Acá le pongo X. Pero, próximo paso, ese seno cuadrado puedo trabajarlo más fácil.
lo pongo entre corchete y lo pongo al cuadrado. No. ¿Y a qué es igual el seno de X? Está todo escrito ahí. ¿A qué es igual el seno de X? ¿Por quién lo puedo reemplazar al seno de X? Está todo escrito acá. Por X. ¿Cómo? Por X. No. Lee todo lo que tenés escrito ahí. ¿Vos te parece que seno de X se puede reemplazar por X? O sea, el seno de X es lo mismo que X. Piensen un poquito y lean lo que está escrito ahí. ¿Por quién puedo reemplazar al seno de X? ¿A qué es igual el seno de X? Léanlo. Segundo renglón a la izquierda. No, perdón, sería tercer renglón arrancando el ejercicio 15. A F de X. ¿Y f de X a qué es igual? Ahí. Entonces, si y es igual a f de X, el seno de X, X igual a g de Y como arco seno de Y, su derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese argumento Y al cuadrado. Acá está expresado en función de X, pero ¿se entiende? Ahí lo deduje. ¿Está bien? ¿Se vio la deducción? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora Sí. fíjense si lo tienen que copiar, los espero, y vamos a hacer el arco coseno. No lo Perfecto. terminó. Ya lo copié, Rodolfo. Bueno. Bueno. Entonces, el D me dice que la derivada del arco coseno es parecida a esta, pero con un menos. Entonces, vamos a arrancar de que si Y es igual a f de X igual al coseno de X, su inversa, ¿a qué va a ser igual? Al arco coseno de Y. La derivada de G es 1 sobre la derivada de F. ¿Cuál es la derivada de F? ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de X. Exacto. ¿Y cómo se expresa el seno en función del coseno? Vamos a la tabla. ¿Cómo expresamos seno en función de coseno? Más o menos raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo acá. Le sacamos esto porque si no, no es función. Y acá le ponemos X. ¿Correcto? Desglosamos un poquito esto para que se vea mejor. ¿Está bien? ¿Y coseno de X a qué es igual?
Ahí. Ahí. Fíjense que es casi idéntico. ¿Se ve o no? Sí, sí. Y nos falta el Yo último. estoy listo. Sí, perdón. Ah, No, perdón. no, te decía que ya había copiado, profe. A ver el resto, si no espero. A mí me falta un A cachito. mí me falta un cachito. Bueno, tranquilos. Ahí está, profe. Bueno, entonces pongo la letra E. El arco tangente. Esta es la derivada que me piden. 1 más x elevado al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que probar. La inversa ya, si y es igual a f de x igual a tangente de x, x que es igual a una g de y, es el arco tangente de y. La derivada de g es la recíproca de la derivada de f. Esto lo vamos a eliminar. ¿Cuánto vale la derivada de la f? O sea, de la tangente. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Bueno. Entonces nos vamos a ir a la tabla ahora. Hay una relación de la secante que la pueden encontrar ahí arriba. Uno más tangente cuadrado. La secante cuadrado es 1 más la tangente al cuadrado. ¿Se acuerdan que la deducimos? Entonces escribimos 1 sobre 1 más, perdón, acá va x, Nos quedamos viendo la tabla de trigonometría, profe. bueno, acá reemplacé, ¿lo ven? 1 sobre secante cuadrado de x igual a 1 sobre 1 más tangente cuadrado de x, 1 más la tangente de x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y la tangente de x qué es? Y. Ahí está. Por lo tanto, si y es igual a f de x e igual a la tangente de x, x es igual a g de y, es igual al arco cuya tangente vale y. Entonces su derivada es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, sí, yo ya copié, profe. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se usa. Bueno, Ustedes tienen la tabla a mano, ¿no es cierto? Pero, a ver, sí, sí. podemos igual.
así. Y cambiamos un poco la letra. Bien, bueno. Ejemplos. Y otra que vimos también es que si la función es e a la x, ¿cuánto vale la derivada? Lo mismo. Vale. Bueno. Ejemplo 1. F de x igual a e a la menos x cuadrado. ¿Qué pasa si la queremos derivar? No es la función simple e a la x. Es una composición. Entonces, ¿cuánto va a valer su derivada? La función queda igual, e a la menos x cuadrado. ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre? El exponente es otra función. Por la regla de la cadena, ¿qué debo hacer con esa otra función? Derivarla. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de menos x cuadrado? Menos 2x. Exacto. ¿Estamos? E elevado a la tangente de x elevado a la quinta. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Tenemos una composición de funciones, donde la función de base, la abarcativa, ¿quién es? Una exponencial. Entonces, ¿cómo me queda la derivada? Siempre que tenga e, ella permanece invariante. Pero ahora, por la regla de la cadena, ¿a quién tenemos que derivar? A la tangente. ¿Y cuánto vale la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado ¿de quién? De x X quinta. quinta. De x a la quinta. Por 5x a la 5x cuarta, que es la cuarta. derivada de x a la quinta. ¿De acuerdo? 3. Arcoseno de 5 menos x. ¿Cuál es el argumento acá del arcoseno? 5 menos x. Perfecto. Según la fórmula, ¿la derivada a qué es igual? A 1 sobre la raíz cuadrada ¿de quién? De 1 menos el argumento, en este caso 5 menos x, al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la derivada de ese argumento. ¿Cuánto es la derivada de ese argumento? Menos 1. Cuatro. Arco tangente de el logaritmo de x. ¿Cuánto vale esa derivada? A ver, si se animan a decirme ustedes. Uno sobre
la raíz de 1, puede ser. Fíjate cuál es la derivada del arco tangente. Ahí abajo va raíz cuadrada de 1 menos. ¿Y lo del logaritmo? Pero fíjate que es un arco tangente. ¿Cuál es la No, derivada del arco va tangente? 1, claro, 1 más, Uno más. 1 sobre 1 más logaritmo neperiano de x al cuadrado. Muy bien. Logaritmo neperiano de x. Claro, porque es elevado a qué eso, al cuadrado. Pero falta algo. Por la regla de la cadena. ¿Por quién tengo que multiplicar a esto? Por la derivada del logaritmo neperiano. ¿Y cuánto es eso? 1 sobre x. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Arco coseno de x cuarta menos x. ¿Cómo me va a quedar la derivada? A ver. Menos 1 sobre, Claro, muy bien. Menos 1 sobre la raíz cuadrada de quién. raíz de 1 menos x cuarta menos x y eso al cuadrado. Sí. ¿Y qué falta todavía acá? La derivada del argumento. ¿Cuánto es? 4x cubo menos 1. Bien. Se van ubicando. Bueno, va a quedar porque faltan, si no, está bien, porque nos quedó un ejercicio sin hacer, pero es a propósito porque a mí se me escapó el logaritmo en cualquier base de la derivada. La clase que viene, corregimos los que quedaron de tarea, cerramos ese ejercicio y cerramos el capítulo. No sé si vamos a empezar el nuevo, pero cerramos el capítulo que son dos cuestiones fundamentales que nos quedan. ¿De acuerdo? Revisen esto último. Y de este ejercicio, No, este no hacemos ningún. A ver, podrían hacer alguno. A ver, déjenme ver. Yo les digo cuál pueden hacer. Pueden hacer dos solos. Dos solos. Del ejercicio 16 pueden traer hecho el B y el C. ¿Anotaron? Sí, sí. Eso lo pueden traer hecho y los corregimos. Tenemos que corregir 3 de la regla de la cadena, después uno que agregué más, que no me acuerdo cuál era, estaba por ahí, y este. el D del ejercicio 14. Sí, que yo agregué, y estos dos. Bastante. Cumplimos, está.